Hola, buenas tardes. Hoy, miércoles 7 de julio, estamos aquí en un nuevo webinar, una charla con Unai Ansejo y François Tervais de Indexa Capital sobre la gestión indexada. Unai y François nos van a hablar de Indexa Capital, que es el primer gestor automatizado de España. Nos expondrán una comparativa de los costes que suponen los fondos de España comparados con los de Indexa Capital, así como cómo se componen sus carteras de fondos indexados de Indexa, y nos hablarán también de su visión acerca del futuro de esta gestión indexada. Así que, sin más dilación, es vuestro turno. Fantástico, pues muchas gracias. Yo soy Unai Ansejo y François Derbez. aquí está a mi lado François. Entonces, los dos fundamos Indexa Capital junto a Ramón Blanco hace ya 3 años y medio. Y la verdad es que está muy bien ir viendo cómo las razones por las cuales lanzamos en su día Indexa Capital poco a poco se han ido convirtiendo en realidad como esperábamos. Entonces, voy a ir primero por qué, ¿no? ¿Por qué lanzamos en su día Indexa Capital? Pues, bueno, yo vengo del mundo de la gestión. En su día, primero estuve trabajando en banca privada y después estuve en el plan de empleo de los funcionarios del gobierno vasco. Entonces, conocí muy de cerca el mundo de la inversión y en la etapa de banca privada conocí especialmente el problema que existía, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos resumido en esta transparencia son los 3 principales problemas que tiene la gestión de activos bancaria, sobre todo en España. La primera es que la gran mayoría del dinero gestionado en España se gestiona de manera activa. Es decir, tú le dejas el dinero a tu banco, una entidad financiera, y ellos básicamente lo que te dicen es que contratan a un equipo de gestión, a un equipo de analistas con el objeto de pues obtener una rentabilidad pues elevada, ¿no? ¿Qué es elevada? Pues que sea superior a la media, por lo menos que sea superior a la media del mercado. Entonces, esta distinción de gestión activa versus o contra la gestión indexada es una lucha, digamos, muy antigua, ¿no? Entonces, los defensores de la gestión activa básicamente lo que dicen es que si dedicas suficientes recursos a la inversión, pues vas a ser capaz de obtener una rentabilidad superior a la del mercado, mientras que los que son defensores de la gestión indexada, pues lo que dicen es, oye, coge la media del mercado, que es invertir en los índices, que después de comisiones te va a ir mejor. Entonces, ahora veremos un par de datos en la transparencia posterior, pero lo que os puedo adelantar ya es que la gestión activa en sí mismo genera menor rentabilidad después de comisiones que la gestión indexada, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que veíamos, ¿no? Que es que prácticamente el 100% de la inversión o de las propuestas de inversión que se hacen en España, especialmente a través de bancos, son todos de gestión activa. Es decir, si tú querías invertir en fondos indexados, no lo ibas a conseguir a través de un banco. La segunda, y esta es muy importante, es que las entidades financieras, pues además de gestionar tu patrimonio, hacen muchísimas otras cosas. Pues tienen un departamento de money, tienen un departamento de originación de préstamos, de sacar a bolsa compañías, y muchas veces los intereses tus intereses como inversor, pues muchas veces colisionan con los intereses de otros departamentos y no siempre van a estar tus intereses por delante de los demás, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Y ya por último, el tercero es que el nivel de comisiones, el nivel de pagos que hay que hacer por la gestión de los activos en el sector financiero en España es elevadísimo, ¿no? Por un lado, pues se justifica, digamos, en el sentido de que, bueno, pues como ellos dicen que están haciendo gestión activa, pues eso tiene más costes, pero luego en realidad la gran parte de las comisiones va para pagar la enorme red de distribución que tienen los bancos para colocar sus productos, ¿no? Es decir, toda la red de oficinas se pagan, ¿no? en parte por las comisiones que tienen los fondos de inversión que se compran a través de los bancos.
aproximadamente es un 80%, un 80% de lo que se paga en un fondo va a la distribución. Entonces, estos eran, digamos, los problemas que veíamos y que sigue habiendo en la gestión de activos en España. Y lo que vamos a ver a continuación es el efecto. El efecto es que, como decía antes, la gestión activa casi nunca bate esos índices de referencia. ¿Y qué significa casi nunca? Significa que el 96% de los fondos no baten a su índice a 10 años, 96, y estos son datos de un estudio de Pablo Fernández y Javier del IES, pero vamos, que hay ejemplos absolutamente en todas las industrias y en todas las geografías, bien sea con fondos de inversión, bien sean con hedge funds, bien sean con planes de pensiones, y me da igual que sea en España, en Estados Unidos, en Europa, salen datos muy similares. Entre el 90 y el 96% de los fondos no baten a su índice a largo plazo. Y si me das 10 años y tienes este cálculo a 20 años, todavía te saldrían menos. Entonces, y además, esto ya es el caso español, ¿no? La rentabilidad que obtienen de media los fondos de inversión en España, en una categoría concreta, que es renta variable mixta internacional, ahí cogemos datos de Inverco, pues pierden un 3,4% cada año contra un índice similar. 3,4%. Entonces, ya veis que los datos hablan por sí solos. Entonces, claro, pues pensamos que otra manera de invertir es posible, ¿no? Si claramente invertir en gestión activa, invirtiendo en gestión activa, tienes las probabilidades contra ti. Imaginad pues, un dado de 100 caras tener que sacar solamente el 1, 2, 3, 4. ¿no? Es muy poco probable que te vaya bien intentando escoger un fondo de gestión activa comparado con la rentabilidad que dan los fondos indexados, que siguen la media del mercado. Entonces, pues bueno, pues en vez de gestión activa, pues sustituimos por un índice, ¿no? Por la inversión en fondos indexados. Luego, otro problema que hemos detectado es los conflictos de interés, ¿no? Los intereses propios del banco, que muchas veces están por encima de los intereses de los clientes. Pues en este caso, lo que hay que hacer es una entidad que sea totalmente independiente. ¿Y qué es independiente? Independiente es que dependemos solamente de los clientes, o sea, solamente cobramos de los productos de los clientes y no tenemos otras fuentes de ingreso que no sean las comisiones que nos pagan los clientes. Esto hace que seamos pues, totalmente independientes. Y por último, y esto se dice más fácil que se hace, si los problemas son las altas comisiones, porque lo que vemos es que las comisiones se comen el patrimonio de los clientes a largo plazo, pues la idea es hacer un servicio que sea pues, de bajo coste. Claro, entonces cobrar poco se puede hacer, pero hacerlo de manera sostenible pues es mucho más complicado. ¿no? Entonces aquí es donde hace ya 3 años y medio empezamos a pensar sobre cómo se podría ofrecer de manera barata un servicio de gestión de carteras con fondos indexados a todo el mundo. Y lo que vimos es que había un modelo que venía de Estados Unidos, que eran los gestores automatizados, que lo que hacían era poner una capa de tecnología al servicio de gestión de carteras tradicional, de tal manera que todos los procesos donde no se aporta valor, pues se automatizan. Y de esta manera, pues se reducen todos los costes asociados a la gestión de cartera. En definitiva, es como industrializar el proceso de gestión de activos. Lo único que no automatizamos es elegir aquellos fondos en los que invierten nuestros clientes, pero todo lo demás, perfilado de clientes, comunicación con los clientes, la generación de las órdenes, todo esto, pues se hace de manera automática. Y en la pantalla ahí lo que veis es que actualmente somos 9 personas y estamos dando servicio actualmente a más de 9.000 clientes o 9.400. Pero es que en realidad tenemos la capacidad para, con 9, quizá 10, poder dar servicio a 100.000 clientes. Y todas las economías de escala que se vayan generando, pues seremos, lo que haremos básicamente es repartirlas entre nosotros y los clientes. Entonces, pues la automatización nos permite ser mucho más baratos, ¿no? Pero ¿cuánto más? ¿no? Entonces, ahí en este gráfico hay un pequeño desglose, ¿no?
una comparativa entre los costes que tiene Indexa y los costes que tiene invertir con entidades financieras, ¿no? Entonces, si veis, los costes de Indexa son 3, de media un 0,28% de comisión de gestión de cartera que se paga a Indexa, 0,17 de media de custodia y depositaría que se paga al banco custodio donde están los fondos, que es Inversys Banco, y 0,19 que es la comisión media de los fondos indexados que utilizamos para crear las carteras, que va a las gestoras, pues, Vanguard, iShares, etcétera. ¿Y esto con qué compara? Pues compara con el 3,4% que de media pierden los fondos de gestión activa contra los índices. Entonces, ahí veis el desglose de ese 3,4, pues digamos que costes, pues son un 1,45 gestionar el fondo, 0,10 es administración, 0,77 son otras comisiones, y luego, esas son todas las comisiones que conseguimos encontrar explícitas, y de ahí hasta el 3,4, pues es un alfa medio negativo que tienen los fondos de gestión en España, que ahí lo que intuimos es que en gran parte se debe a esos conflictos de interés de los que hablábamos inicialmente. Bueno, el cálculo que aparece aquí pues es un 1%. Entonces, en definitiva, con los bancos pues obtienes una rentabilidad que es básicamente la de los índices, menos 3,4, y con Indexa aspiramos a tener una rentabilidad de los índices menos el 0,64. Bueno, pues esta transparencia es la que contábamos a clientes hace 3 años y medio. Entonces, el ahorro estimado que esperábamos era un 2,8% cada año. Este gráfico lo que ilustraba, pues bueno, que un 2,8% quizá no parezca demasiado cada año, pero si lo compones durante 25 años, pues es muchísima la diferencia, ¿no? Es una diferencia enorme. Entonces, como veis aquí, sobre 20.000 euros de inversión a lo largo de 25 años, suponiendo una rentabilidad del 4%, claro, si un 3,4% se pierde contra la rentabilidad del mercado, como es el caso de los bancos y los fondos, pues apenas llegas a tener una rentabilidad de 25.000 euros. Mientras que con Indexa Capital pues te damos la rentabilidad del mercado menos ese 0,60 y pico por ciento, ¿no? 0,64. Entonces ya veis que la diferencia es realmente formidable, ¿no? La diferencia es entre haber ganado prácticamente 4.000 euros en 25 años, mientras que con Indexa lo que esperábamos cuando salimos, pues bueno, pues es que se obtenga rentabilidad, ¿no? Pues que aportes 20.000 euros y que a largo plazo, en 25 años, pues tuvieras más de 45.000. Bueno, pues esta expectativa que teníamos cuando lanzamos, que como veis está realmente basada en pues una expectativa salida del aire, ¿no? Sino que es simplemente asumir que te va a ir mejor pagando pocas comisiones. Pues esto era la expectativa y esto es lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente transparencia, que es donde aparece la rentabilidad que han tenido la cartera, una cartera representativa de Indexa, que es la cartera, hay 10 perfiles, pues la cartera 6 sobre 10, que es aproximadamente un 50% de acciones, y lo comparamos contra el índice de renta variable mixta internacional de Inverco, que básicamente lo que hace es agrupar la rentabilidad media de los fondos españoles que invierten en renta variable internacional con un peso mínimo del 30 y máximo del 75, bueno, pues de medio en 50. Entonces ya veis que mientras que 100 euros invertidos cuando lanzamos el 31 de diciembre de 2015 en fondos indexados, en fondos de gestión activa de renta variable mixta internacional, 3 años y medio después, pues apenas se han rentado un 5%, mientras que la cartera equivalente de Indexa pues, está en torno al 23% de la rentabilidad. La diferencia es de un 4,5% anual, incluso superior, es una rentabilidad superior, es una diferencia superior a la que esperábamos inicialmente, que era del 2,8%. Esperamos que a largo plazo esta diferencia se reduzca, ¿no? Porque está siendo muy elevada. Pero el caso es que en los 3 años y medio que llevamos, pues hemos obtenido un diferencial incluso mayor que lo que esperábamos. Entonces, claro, esta diferencia de rentabilidad, pues lo que ha derivado es que Indexa, siendo el primer gestor automatizado que se lanzó en España, pues se haya convertido claramente en líder y que estemos teniendo un crecimiento
pues del que estamos contentos y orgullosos. Actualmente gestionamos 226 millones de euros. Estamos creciendo 13 millones de euros al mes, es decir, que seguimos creciendo pues de forma muy sana y en euros cada vez más. Cada mes que hacemos más en euros que el mes anterior. Y estamos ya acercándonos a los 10.000 clientes. Actualmente tenemos 9.400 y estamos abriendo unas 600, 700 cuentas al mes, así que esperamos en prácticamente un mes pues haber cruzado la línea de los 10.000 clientes. Entonces, bueno, una de las cosas que se suelen criticar a las empresas que utilizamos tecnología, ¿no?, para abaratar costes y que nos dedicamos a la inversión es pues que en realidad que somos empresas menos seguras o más frágiles que otras entidades de inversión. Y esto no nada más allá de la realidad. Indexa Capital es una agencia de valores que está supervisada por la CNMV, exactamente igual que otras agencias de valores o bancos que dan servicios de gestión discrecional. Por otro lado, las carteras que se abren en Indexa no están custodiadas o depositadas en Indexa, sino que para eso lo que hacemos en tiempo real, cuando te estás dando de alta, abrimos una cuenta en Inversis Banco y de esta manera lo que hacemos es separar totalmente la gestión de la custodia, con el objeto pues de que Indexa gestione y lo haga de manera muy eficiente y el dinero esté a tu nombre en una cuenta de efectivo y una cuenta de valores en un banco cuya única actividad pues es la custodia de activos. Y bueno, para aquellos que no lo conozcáis, pues bueno, Inversis es una de las entidades pues más solventes que hay en España, entidades financieras, y es una filial al 100% de la banca March, que también es una de las entidades más solventes que hay en España. Entonces, de un tiempo para aquí, hace ya 2 años y medio, lo que os he contado hasta ahora eran los planes o las carteras que invertían en fondos de inversión indexados. Bueno, pues hace 2 años y medio los clientes también nos dijeron, bueno, oye, nos gusta mucho la propuesta que tenéis para fondos de inversión y me gustaría tener exactamente lo mismo, pero con planes de pensiones. Entonces ahí lo que llegamos fue llegar a un acuerdo con Caser Pensiones para crear los primeros fondos indexados de bajo coste en España. Son dos, uno 100% de renta variable y otro 100% de renta fija, y las carteras de los clientes pues las construimos con esos dos fondos en diferente ponderación. Perdón, los planes, o sea, construimos las carteras con esos dos planes en diferente ponderación en función de si es más o menos conservadora. Y luego, recientemente, el año pasado, lanzamos también planes de PSV, que es el equivalente a los planes de pensiones para inversores del País Vasco. Entonces, bueno, estos planes de pensiones están gestionados por Caser y además están depositados en CK Bank, con lo cual también es un dinero que está totalmente fuera del balance de Indexa. Luego, por otro lado, el efectivo que tienes en tu cuenta de efectivo en Inversis Banco, pues está garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros. Luego, tanto Indexa como Inversis pues están adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones, FOGAIN, que bueno, pues principalmente es para cubrir el riesgo de fraude, pues cubre hasta 100.000 euros por cuenta y titular a los inversores a los cuales les gestionamos la cartera. Y luego, bueno, por último, pues BDO está auditada por la quinta mayor auditora del mundo. Así que ya veis que Indexa ofrece los mismos niveles de seguridad para la inversión que cualquier otra entidad. Bueno, luego os quería contar un poco del equipo. Yo ya he hablado un poco sobre mí, ¿no? Pues yo vengo del mundo de la inversión, así que, pues nada, tuve la suerte, ¿no?, de conocer el problema, ¿no?, de la gestión de activos de primera mano. Y luego está François, que está aquí a mi lado, que él viene de un mundo pues nada, totalmente distinto, ¿no?, que es el mundo de Internet. Él creó Top Rural hace muchos años.
Y nada, pues tuvo mucha experiencia a la hora de conocer y tratar clientes online. Y esto pues da un ángulo muy importante a Indexa, ¿no? Porque ya no es solamente que el servicio tiene que ser bueno en el sentido de que tiene que ser más rentable y tiene que tener menos costes, pero además eso no puede ir acompañado de dar una peor información o dar una peor atención al cliente que en otras entidades, ¿no? Entonces, todo eso se puede automatizar también y se puede industrializar, pero es muy importante que haya alguien con la experiencia de François pues, para hacerlo de manera adecuada. Y luego el tercer fundador, el que os hablaba antes, es Ramón Blanco, y bueno, pues él es uno de los míticos del sector, ¿eh? En su día él fundó Self-Trade, que después pasó a ser Self-Bank, que es como se le conoce ahora, y vamos, ha hecho una carrera pues toda la vida en el mundo de la inversión, en el mundo de las entidades financieras, principalmente online. A ver, un segundito. Sí. Entonces, lo que os he contado antes es que automatizamos todo el proceso de inversión, ¿no? El perfilado de los clientes, la apertura de la cuenta, la generación de las órdenes, la información que damos a los 9.400 clientes, todo esto está totalmente automatizado e industrializado. Lo único que no automatizamos es la creación de las carteras de inversión para nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay 10 perfiles, de más conservador a más agresivo, y en estos, en cada uno de los perfiles tiene una cartera modelo asociada. Y esa cartera modelo pues tiene inversiones en fondos indexados de diferentes clases de activo. Pues acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, acciones de países emergentes, bonos de países emergentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la creación de esas carteras modelo se genera en un comité asesor que nos reunimos trimestralmente. Y ahí delante tenéis quiénes son los 4 miembros del comité asesor, y todos ellos pues nada, son personas de muchísima experiencia y además experiencia muy, muy, muy compatible para la gestión de activos, ¿no? Entonces, por un lado está Manuel Conte, que muchos conoceréis, fue presidente de la CNMV, entonces él nos ayuda muchísimo con todo lo que tiene que ver con la parte de perfilación de cliente, él es un gran experto en el mundo del behavioral finance, de las finanzas del comportamiento. Entonces, pues bueno, pues todo el proceso de perfilado, toda la terminología que utilizamos en la web, pues está muy, 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 muy revisada por él. Y luego está Luis Martín Caviedes, que es uno de los inversores en capital riesgo más exitosos de España. Desde hace muchísimos años vio el crecimiento que iban a tener los negocios online y bueno, pues le ha ido muy bien a él como inversor. Y vamos a ver muchísimo de inversiones y finanzas. Luego está Pedro Luis Uriarte, que fue CEO del BBVA, entre muchísimas otras cosas. Bueno, Pedro Luis Uriarte nos ayuda prácticamente en todo y además pues es una persona muy conocida dentro del sector financiero, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que necesitamos ahí, pues él nos echa una mano. Y luego, por último, está Luis Viceira, que en España es menos conocido, pero es una de las personas que vamos, a nivel mundial más reconocidas en el mundo de la gestión de activos, en el mundo de la asignación de activos, digamos. Hay un libro que es Strategic Asset Allocation, escrito por él y Campbell, que es uno de los libros de referencia que se estudian en los másters de finanzas. Él es, vamos, miembro de varios comités de inversiones, del Endowment de Harvard, del FINRA, que es como la CNMV española, pero de Estados Unidos. En fin, que es una persona también con muchísima experiencia en el mundo de la gestión de activos. Entonces, entre los 4 y luego varias personas de Indexa, pues trimestralmente nos reunimos y hacemos propuestas para modificar o no las carteras modelo de clientes. Y os voy a contar muy brevemente el tipo
cómo es la gestión de activos de Indexa, ¿no? Al final, ya hace 3 años y pico lo que decidimos hacer es una política de inversión lo más coherente posible con la indexación, que es lo que realmente creemos. Entonces, claro, si para construir la cartera utilizamos fondos indexados, eso no es muy coherente luego con el decir que vas a estar proactivamente buscando a ver si es mejor momento invertir en Estados Unidos o no. Es decir, andar modificando activamente los pesos de la cartera. Entonces, lo que decidimos fue, oye, vamos a hacer una asignación de activos estratégica y que no se vaya a mover, que sea lo más estática posible. De tal manera que la parte de inversión en acciones replique lo mejor posible a la capitalización global y luego la parte de bonos pues sea representativa de la inversión global que hay en bonos. Entonces, esto se hizo desde el principio, decidimos otras cosas, por ejemplo, como no invertir en materias primas, porque pensamos que no son clases de activo, que no tienen una fuente de ingresos reconocible. Decidimos no cubrir la divisa en acciones, pero sí cubrirla en bonos. Y en definitiva, pues hicimos este marco de inversión y entonces trimestralmente lo que hacemos es básicamente dos cosas. Uno es ver si hay nuevas clases de activo que no estén incorporadas ya en las carteras de clientes y que haya nuevas clases de activo que estén disponibles para el inversor español. Entonces, pues bueno, pues es un mercado que va avanzando. Cuando lanzamos, por ejemplo, pues no había una forma barata e indexada de invertir en bonos emergentes y ahora sí la hay. Bueno, la hay desde el año pasado. Entonces, hicimos una propuesta de incorporar estos fondos de bonos de países emergentes a las carteras, ¿no? Por poner un ejemplo. Anteriormente pasó algo similar con Japón, con acciones de Japón o con acciones de Pacífico ex-Japón. Entonces, bueno, esto es un trabajo que vamos a ir haciendo progresivamente con el objeto de ir incrementando la diversificación de las carteras. Y por otro lado, lo que hacemos es estar siempre mirando si el fondo indexado que utilizamos para replicar una clase de activo, por ejemplo, acciones de Estados Unidos, sigue siendo el más eficiente. ¿Qué es eficiente? Pues que tenga bajo coste, que sea un fondo grande para que las entradas y salidas de dinero de clientes no tenga impacto, que haga un buen seguimiento del índice y que el índice además sea un índice representativo de la clase de activo que se quiera replicar, porque muchas veces parece sencillo elegir un fondo indexado, pero no lo es. Hay, por ejemplo, en bonos hay muchísimo detalle, y como sabéis, el demonio está en el detalle, ¿no? Entonces, uno elige un fondo indexado, por ejemplo, que siga a los bonos a la inflación y escoge otro similar que parece lo mismo y la rentabilidad puede ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el índice al que replica el fondo indexado es distinto y además tiene una construcción muy diferente. Así que, bueno, pues trimestralmente este es el trabajo que hacemos. Y una cosa que no he comentado y que también el comité asesor modifica es, por un lado, el proceso de perfilado, que ahora mismo pues, esto se hace de manera automatizada, pues si hay que matizar el perfilado porque consideramos que para cierto rango de edades o para cualquier otro tipo de situación se puede mejorar, pues se mejora. Y luego también, esto nos lo he contado, una de las características de Index es que las carteras están permanentemente siendo revisadas para que sean lo más parecida a la cartera modelo que tiene el cliente asignado, ¿no? Entonces, conoceréis que cuando alguien tiene una cartera, digamos, 50% de acciones y 50% de bonos, si el mercado sube mucho, pues acabas teniendo mucho más de acciones que de bonos, ¿no? Pongamos que es un 60-40. Y en ese caso ya no tienes la cartera que te tocaría por tu cartera modelo, estarías sobreexpuesto al riesgo de una caída de acciones. Entonces, el sistema automatizado que tenemos mira diariamente si las diferencias que hay son grandes entre la cartera modelo y la cartera real del cliente, y en caso de que lo haya, pues se genera un traspaso sin coste fiscal para los clientes. Bueno, pues este proceso de reajuste automático tiene una serie de detalles, de configuración, que también pues, se revisa por parte del comité asesor. Entonces, bueno, pues este es el comité.
Y esto es lo que habíamos preparado para, como parte de la presentación. Yo no sé si he ido muy rápido o no. Espera, vamos a ver cuánto tiempo. Ha sido muy bien. Lo hemos hecho corto a propósito para que haya bastante tiempo para preguntas y respuestas, comentarios o cualquier tema que queráis comentar, ¿no? Entonces, si queréis, podéis ir pasando las preguntas por el chat del webinar. Sí, Y hola, buenas Guillermo tardes. de Rankia. Sí, Guillermo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, soy Guillermo. Tengo aquí ya algunas preguntas acumuladas, así que si por vuestro lado ya está todo dicho, yo si queréis voy pasándolas una a una y respondéis a las dudas de los asistentes. Muy bien. Fantástico, mucho mejor. Sí. Vale, pues empezamos. A ver, me comentan que una de las críticas a la gestión pasiva es que se está haciendo que el mercado sea menos eficiente y al estar invertidos en prácticamente todos los mercados se generan problemas de volatilidad y liquidez para los gestores activos. Y la pregunta es, ¿esto podría suponer que, llevado casi al extremo, una caída generalizada del mercado supusiera una crisis global? Es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que hay un mito, o sea, y además yo creo que es un mito falso, ¿eh? Decir que la entrada de dinero en acciones, bueno, la entrada de dinero en fondos indexados de acciones hace que decir que eso hace que la valoración relativa de las empresas se desvirtúe. ¿Por qué no es así? Porque en realidad el fondo indexado no elige los pesos, el fondo indexado invierte exactamente en los pesos que ya existen y que, por cierto, han sido los gestores activos los que han decidido, porque no los elige el gestor indexado, e invierte en ese mismo peso. Se podría decir que aquellas acciones que no sean parte de los índices podrían quedarse detrás en comparación con las acciones que formen parte de los índices. Pero si os fijáis, eso siempre va a ser un problema pequeño, porque las acciones que no forman parte de los índices, pues por definición son acciones mucho más pequeñas. Entonces, pero vamos, decir que como Apple pesa más en los índices, la entrada de dinero de fondos indexados está haciendo que se sobrevalore aún más, esto no es cierto. Bueno, Unai sabe más de esto, pero yo añadiría que realmente la gestión pasiva, lo que algunos llaman la gestión pasiva, o nosotros lo llamamos gestión indexada, porque no es pasiva, sino que consiste en replicar a índices, reduce la volatilidad. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que hay un índice que invierte en dos acciones, una de Apple y una de Google. Luego Apple sube en valor, por ejemplo, y el fondo indexado no va a comprar más acciones de Apple, sigue teniendo sus dos acciones, simplemente hay una que vale más. Luego se desploma Apple y baja debajo del precio de Google y no va a vender acciones de Apple, ni tampoco va a comprar acciones de Google. Mientras no hay dinero que entra en el fondo indexado, no compra más acciones, mantiene lo que tiene. Cuando hay dinero que entra, pues lo invierte en la proporción del momento, y cuando hay dinero que sale, lo vende en la misma proporción. Pero tiene un comportamiento, el fondo indexado tiene un comportamiento menos activo y entonces menos propenso a generar volatilidad que el gestor activo. El fondo indexado va a reflejar la evolución de precio que marcan los gestores activos, pero no va a aumentar la volatilidad, al contrario. De hecho, una de las posibles causas de la menor volatilidad en los últimos años que en los años anteriores es el aumento de la proporción de gestión indexada sobre el mercado total en el mundo. No sé si... Sí, no, y dos comentarios más que hacer, ¿no? Eso con respecto a la gestión indexada, pero luego además el tipo de reajuste automático que he contado yo antes, que es verdad que es mucho más minoritario, ¿no? En términos absolutos que la propia gestión indexada. Si os fijáis, es un tipo de gestión contracíclica, ¿no? Si tú tienes una cartera que es 50-50, pero que por mercado acaba siendo 60% de acciones, 40% de bonos, el sistema te va a volver al 50% de acciones. Entonces, fijaros que es cuando un activo sube en términos relativos frente al otro, se vende, y al revés, se compra el que se ha quedado detrás, ¿no? Entonces, esto es contracíclico. Y luego lo que sí, y ahí sí que tiene muchísima razón, es problemas de liquidez, pues puede ocurrir. ¿En qué casos? En los casos en los cuales los fondos de inversión indexados
o ETFs, me da igual, invierten en activos que en realidad no tienen la misma liquidez que las inversiones que se están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en activos que sean más ilíquidos, pues pongamos, por ejemplo, imaginaros que sea un fondo indexado de small caps, ¿no? Pues es muy posible que en un momento de retirada de la liquidez, donde haya ventas masivas, pues ahí puede haber problemas, pero exactamente los mismos problemas que puede haber con un gestor de activo que invierte en acciones pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos con esto en Indexa? Pues lo que hacemos es dar prioridad a las inversiones líquidas, ¿no? Pero es que lo hacemos casi sin querer. ¿Por qué? Porque como invertimos en acciones o en bonos en función de la importancia que tienen, pues siempre invertimos en los grandes. Y los grandes son los más líquidos, ¿no? Pero vamos, ahí sí que hay un problema, ¿no? Yo veo ETFs a veces que invierten, no, yo invierto un ETF, ¿no? Sectorial que invierte en small caps japonesas, digo, pues que no pase nada cuando hay un problema de liquidez, ¿no? Sí que veremos que hay problemas de liquidez, pero igual en fondos indexados, en ETFs, que en fondos de gestión activa, ¿no? O sea, conviene siempre, si tu subyacente tiene liquidez semanal, no es buena idea que el fondo que compra ese subyacente tenga liquidez superior a la semana. No es buena idea. Pero no nos afecta esto, No, porque claro. invertimos en índices, los principales índices mundiales como Standard & Poor's 500, MSCI Europe, MSCI de mercados emergentes, y son índices que invierten en las mayores empresas del mundo o en las mayores emisiones de bonos del mundo. Entonces, la falta de liquidez no nos ha afectado y no es probable que nos afecte. Y luego lo que quizá está detrás del mito de la volatilidad de la gestión indexada es que en algunos casos hay ETFs muy específicos, no fondos indexados, sino ETFs muy específicos que han tenido variaciones importantes de precio en el mismo día. Pero vamos, no trabajamos con este tipo de no, suelen ser fondos. ETFs apalancados, incluso ETFs inversos. O sea, al final, dentro del concepto de... Muchas personas piensan que un ETF per se tiene que ser indexado. Pues no, o sea, ETF lo único que dice es que es un fondo cotizado, pero puede ser indexado o no. De hecho, hay algunos que son tremendamente activos, otros que están apalancados, otros que apuestan a que va a bajar el mercado. O sea, hay muchísima tipología ahí. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Vale. Sí, claro. Vale, el siguiente asistente nos pregunta, dice, ¿tenéis algún mecanismo de control de riesgo que permita reponderar la cartera de activos más seguros en caso de recesión económica? Bueno, ahí el sistema de reajuste que tenemos va en esa línea. Imaginaros que, de nuevo, ¿no? Empezamos con 50% acciones, 50% bonos. No va en línea de reducir el riesgo, ¿no? En caso de crisis. A ver, no. Vale, no. ¿Quieres reformulo la pregunta? Repite la pregunta, por favor. Vale, mira, dice, ¿tenéis algún mecanismo de control de riesgo que permita reponderar la cartera a activos más seguros en caso de recesión económica? Pues ahí la respuesta es que hacemos justo lo contrario. Primero, lo que hacemos es que si un activo se deprecia, compramos más de ese activo en detrimento del resto. O sea, fijaros, es una gestión contracíclica. Es, si las acciones caen, vamos a vender dinero de bonos para comprar acciones. O traspasar parte de fondos de bonos a fondos de acciones. Entonces, pensamos que eso es lo razonable, que eso es lo que hay que hacer, porque si haces lo contrario, vas a acabar, vas a ir siempre con el retrovisor, ¿no? Con el pie cambiado, ¿no? Si, claro, la gente diría, no, oye, si sabes que va a haber una recesión, pues vende antes, pero lo cierto es que esto no lo sabe nadie. Tú lo que puedes hacer es que una vez que ha caído, entonces dices, no, oye, no, me equivoqué, mi perfil era demasiado alto y ahora lo tengo que bajar, ¿no? Pensemos que hay que hacer, no lo contrario, pero lo que hay que hacer es ser fiel al perfil que tú tienes, ¿no? Si el perfil que has definido es un 30% de acciones, pues hay que mantener ese 30%. Luego hay mucho estudio que dice, no, que compara, ¿no?, la rentabilidad que tienen los fondos con la rentabilidad que tienen los inversores en los fondos,
¿no? Que es básicamente intentando esto, ¿no? Intentando minimizar el impacto que una caída pueda tener en su cartera o intentando maximizar el efecto que la subida puede tener, pues gestionan activamente los pesos de su cartera, ¿no? Pues lo que acaba ocurriendo, y se llama sesgo por comportamiento, está muy estudiado, es que acabas perdiendo un 1,5% contra la rentabilidad si no hubieras hecho nada. Entonces, si nosotros intentáramos hacer eso, no sería muy distinto. Entonces, ahí lo que decimos es que hay que tener tu peso, el peso que tienes, ser capaz de aguantar la pérdida máxima esperada de ese perfil. Si no eres capaz de aguantarla, hay que bajar un perfil menor. Pero si eres capaz de aguantarlo, pues asumir que eventualmente llegará esa pérdida máxima esperada, pero que en el largo plazo tendrás una rentabilidad mayor. En mi opinión, lo más importante es precisamente no cambiar el perfil, no bajar el perfil de riesgo en momentos de crisis o de caídas. Y es precisamente no reducir el nivel de riesgo y de rentabilidad esperada después de una bajada, porque eso es lo que comentaba Unai, ¿no? De sesgo por comportamiento está súper estudiado, todos los estudios coinciden. Cuando haces lo que la mayoría de inversores hacen, que es vender después de bajadas, comprar después de subidas, o bajar tu perfil de riesgo después de bajadas y subirlo después de subidas, lo que consigues es restar rentabilidad a tu cartera. Entonces, trabajamos mucho en informar y en comunicar que hay que mirar bien su test de perfil, estar cómodo con el perfil que tienes, el nivel de perfil inversor, el nivel de riesgo, el nivel de pérdida máxima esperada, y que sobre todo no lo toques en momento de crisis, de volatilidad o de caídas. Genial. Pues aquí si me permitís, me voy a saltar un poco el orden de las preguntas, porque aquí hay una que me parece bastante interesante, que dice, si se puede saber, a los gestores activos, sobre todo a los value, se les mide mucho por lo que se conoce por skin in the game, ¿no? La pregunta es, ¿invertís en las carteras? Y de ser así, ¿qué porcentaje de vuestro patrimonio? Mira, pues es un dato totalmente público. Actualmente los socios de Indexa y nosotros mismos, en total invertimos 13 millones de euros de los 225 que hay en cartera. Y tanto François como yo invertimos el 100% de nuestro activo financiero líquido en Indexa, a través de Indexa. Pero no por decir que tienes skin in the game, es que realmente pensamos que es la mejor manera de invertir dinero a largo plazo. Sí, yo ahí lo que comenta Unai, 100% de mi cartera líquida está en Indexa. También tengo mucha inversión histórica, ¿no? Porque llevo muchos años invirtiendo en startups que son inversiones no líquidas, y tengo parte de mi inversión vía Bwater Funds, que son inversiones también no líquidas en empresas no cotizadas. Entonces, tengo la diferencia entre inversión en empresas no cotizadas que hago o en directo o vía Bwater Funds, o inversiones en empresas cotizadas o inversiones financieras líquidas, que está al 100% en Indexa Capital. Lo tengo en carteras de fondos, tengo mi propia cartera de fondos, tengo mi cartera de fondos con mi mujer, tengo mi cartera de fondos en una de las empresas con la que he ido haciendo inversiones, tengo mi cartera de planes de pensiones, y luego también he invertido parte vía el fondo de inversión que hemos creado con Renta 4, que es un fondo de fondos. Y hemos detectado que algunos clientes querían invertir en un fondo de fondos con una posición única en lugar de tener una cartera de fondos, y para ellos hemos creado un fondo de inversión que se llama Indexa Renta Variable Mixta Internacional 75, que está gestionado o administrado por Renta 4, pero con la composición de la cartera asesorada o subgestionada por Indexa. Pero vamos, resumen, skin in the game, en nuestro caso, que somos los dos co-consejeros delegados de Indexa Capital, 100% del patrimonio líquido está en Indexa Capital. Y si sumamos a nuestra inversión la de Ramón, que es el tercer consejero y cofundador, y de los demás socios, pues sumamos 13 millones, ¿no? ¿Comentaste? O sea, un 5% del volumen total gestionado es de los socios y del equipo directivo. Sí, así que absolutamente sí que os aplicáis lo de skin in the game. Así que pasamos a... El que quiere ver más detalle lo tiene en el pie de página, hay un enlace que dice estadísticas, y en estadísticas publicamos la rentabilidad de las carteras, el volumen gestionado y también el importe invertido por los socios. Perfecto.
Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos consultan. ¿En vuestras carteras contempláis comprar mercados que recojan el reparto de dividendos? Bueno, os hago el resumen y luego Unai os hace el detalle, porque esa pregunta es más sencilla. No invertimos en fondos que reparten dividendos porque consideramos que es una forma de, digamos, que el inversor que quiere sacar algo de su cartera o sacar la rentabilidad o tener liquidez, lo que puede hacer es reembolsar lo que quiere cuando quiera. No queremos que sean los dividendos que marquen tu ritmo de liquidez, sino que sea el mismo cliente que requiere lo que necesite o lo que quiera mensualmente, trimestralmente o anualmente. Luego también desde el punto de vista fiscal es mejor por defecto dejar invertirse los dividendos y tú retirar el dinero cuando lo necesites. Entonces en carteras de fondos solo invertimos en fondos de acumulación que no reparten dividendos. Y en carteras de planes de pensiones que ellos invierten en ETFs, pues ahí cobran, es así, ¿no? Cobran los dividendos de los ETFs que en caso de que repartan, pero reinvierten el mismo plan de pensión reinvierte lo que cobran dividendos y también se convierte en un plan de pensión de acumulación, ¿no? Bueno, en planes de pensiones siempre es así, de todas formas. Yo, Guillermo, tengo una duda con respecto a la pregunta. Me queda la duda de si hacía referencia a si invertimos en acciones que paguen dividendos. No, ¿es lo que ha respondido François? ¿O? Yo, por lo que interpreto de la pregunta, estaría bien respondida con lo que intervino François, sí. Así que, si queréis, si no tenéis nada más que añadir, pasamos a la siguiente. Sí. Nos pregunta Amalia Guerrero que ¿cuál es el porcentaje de clientes hombres y mujeres de Indexa Capital? Hola Amalia, encantado de escucharte por aquí. No tengo el dato exacto en este momento, pero está más o menos en 80%, sí. Tiende a bajar, pero también es cierto que tiende a bajar muy lentamente. Es decir, la inmensa mayoría de los clientes de momento son hombres y no porque lo hayamos buscado, ¿no? Eso es el resultado del crecimiento que estamos teniendo, que es sobre todo un crecimiento orgánico. Es decir, más del 50% de los clientes vienen invitados por otro cliente y en este momento es la proporción que tenemos. Pero vamos, yo calculo que con el tiempo y a medida que el servicio se vaya dando a conocer, pues sea una proporción que espero que se equilibrará. Pues, siguiente pregunta. Como en los fondos de fondos, ¿tenéis acceso a clases o ETFs de mercado más baratos que el inversor de a pie? Sí. De hecho, es parte de nuestra propuesta de valor, ¿no? Tradicionalmente, y esto os lo cuento por experiencia, normalmente las bancas privadas lo que hacen es ocultarte que había clases más baratas a las que tenías acceso. La es que CNMV se puso mucho las pilas con eso hace ya años. Y en Indexa veníamos con la política justo la contraria, ¿no? Que es ofrecemos a los clientes la mejor clase posible negociando en nombre de todos los clientes, ¿no? Al final ahora, os pongo un ejemplo, ¿no? Inicialmente en las carteras de Indexa, bueno, siempre hemos utilizado muchos fondos de Vanguard, ¿no? Entonces, Vanguard en Europa tiene tres clases de participaciones. Unas son para más de 100.000 euros, otras para más de 5 millones y otras para más de 200 millones. Y a medida que es mayor el compromiso, pues menores las comisiones. Entonces, inicialmente empezamos con las clases de más de 100.000 euros. O sea, ya dábamos a los clientes acceso a fondos donde si querían invertir, en cada uno de ellos tenían que poner 100.000 euros, ¿no? Entonces, empezamos así. Y en el momento que empezamos a tener un importe significativo, hablamos con Vanguard y les pedimos, oye, ya tenemos un importe muy significativo con vosotros, queremos tener acceso a las clases de más de 5 millones de euros para todos los clientes. La clase institucional, ¿no? De cada fondo. Y se aceptó, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el caso de los planes de pensiones, inicialmente, pues teníamos una comisión de gestión, Caser cobraba una comisión de gestión del 0,30 y una vez que empezamos a
tener suficiente volumen y que Caser se dio cuenta de que los planes de pensiones que tenían con nosotros se iban a convertir en planes realmente grandes, negociamos con ellos que redujeran aún más la comisión de gestión para acelerar, mejorar las condiciones de clientes y para acelerar el crecimiento, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pero es que además, es que fijaros que es natural, ¿no? Porque no tenemos otro incentivo que no sea aquel que bajar las comisiones. Porque nosotros, la comisión que cobramos es la comisión de gestión discrecional. El resto la pagan los clientes y la reciben proveedores. Entonces, en el momento que eso ocurre, pues nuestro incentivo, y además como inversores, ¿no? Es a reducir al máximo las comisiones. Entonces, siempre vamos a estar ahí. Nuestro incentivo está en que crezca tu cartera, la cartera del cliente, ¿no? No cobramos nada de Vanguard, no cobramos nada de Pictet, que es otra gestora de un fondo de las carteras, ni de iShares, ni de ninguna de las gestoras de los ETFs en los que invierten los planes de pensiones. Entonces, nuestro único ingreso en carteras de fondos es la comisión de gestión del cliente, y nuestro interés está en que el cliente esté ganando más, que su cartera crezca más, y nosotros cobrar nuestra comisión de gestión sobre una cartera mayor. Siempre hemos dado acceso a la mejor clase posible. Primero, clase normal de Vanguard, ¿no? A partir de, para inversión, que normalmente es accesible a partir de 100.000 euros por fondo. Luego hemos subido a la clase institucional de Vanguard, cuando ya hemos tenido volumen suficiente, y hemos dado acceso a todos nuestros clientes a la mejor clase posible, que es la clase institucional. Y eso significa que un cliente que invertía 1.000 euros podría estar invertido en 2 fondos de inversión de clase institucional para los que normalmente necesitas 5 millones de inversión para tener acceso, ¿no? En cada uno. En cada uno. Entonces, una inversión que normalmente requiere 10 millones de inversión, accesible para clientes a partir de 1.000 euros. Y ahora es más, porque con el crecimiento que estamos teniendo ahora, que está acelerando, ¿no? Cada mes crecemos más, incluso más rápido, ¿no? Estamos en más de 100% de crecimiento anual ahora. Esperamos en el próximo año, máximo en próximos meses, tener acceso a las clases súper institucional de Vanguard. Bueno, lo llaman Institutional Plus, que es una clase que normalmente es asequible para inversiones de 200, 300 millones de euros, o sea, para grandes instituciones, y esperamos pues que con el volumen total que tenemos con todos los clientes de Indexa, tener acceso a estas clases y dar acceso a estas clases a los clientes en cuestión de meses o de, calculo que máximo un año. Pues damos la pregunta por respondida, y antes de pasar a la siguiente, insiste Amalia Guerrero, que había hecho la pregunta sobre la división por sexos en los inversores, y pregunta que por qué pensáis que es así. Pues... Bueno, me mojo. Pinta que es así en los servicios de inversión en general, ¿no? Por lo que nos hemos comentado alrededor. Yo creo que hay 2 razones. Probablemente un sesgo de tipo de servicio, que por alguna razón, pues en temas de inversión se estén metiendo más hombres, pero también lo vemos no solo entre los clientes, sino también entre los blogueros, ¿no? Amalia lo sabe muy bien porque está activa como bloguera, ¿no? Con su blog Finanzas de Casa. Pero entre los blogueros yo diría, es más de 80, es un 90%, ¿no? de hombres y probablemente un 10% de mujeres. Creo que hay un sesgo temático, que es una temática que aparentemente atrae más a los hombres, y luego quizá haya un sesgo más techie actual, porque otra cosa que hemos observado en el perfil de los clientes es que tenemos muchísimos ingenieros. De hecho, si queréis el perfil de los clientes lo podéis buscar en internet, lo hemos publicado en nuestro blog y hemos detallado, ¿no? Los clientes por formación, por provincia de residencia, por sexo, etcétera, por patrimonio invertido, tamaño de cartera, y el 26% de los clientes son ingenieros. Entonces, no es algo que hemos trabajado de forma activa, no es algo que esperábamos, simplemente es algo observado, ¿no? Observamos que el 26% son ingenieros, y interpretamos esto como que es un producto un pelín técnico para alguien que esté empezando. Es un producto donde pues tienes que aprender un poco al inicio para entender qué es un índice, qué es un fondo de inversión,
que es el concepto de rentabilidad por riesgo, ¿no? El tema de la volatilidad. O sea, intentamos comunicar sobre esos temas, pero es un tema un pelín técnico al inicio y muy transparente, donde lo explicamos todo, ¿no? Y parece que esta forma de hacer, nuestra forma de trabajar, esté gustando más a los ingenieros. Y resulta que entre los ingenieros hay mucho más hombres que mujeres también, ¿no? O sea, yo creo que entre esas dos cosas se explica gran parte del 80% de hombres, por temática y quizá porque Profesión. los early adopters de nuestros servicios son más ingenieros y en esta profesión hay más hombres. De todas maneras, estamos más que abiertos a sugerencias sobre cómo podríamos darle la vuelta a estos números, ¿no? Sí. Luego hay un cambio y eso, en ello también está trabajando Amalia, me consta, es que estamos abriendo muchas cuentas de niños. Tú puedes tener tu cartera de fondos para ti mismo, puedes tener tu cartera de fondos con cotitulares y puedes tener una cartera de fondos para una empresa y también puedes abrir una cuenta de una cartera de fondos para los niños. Y entre los niños tenemos un 50-50. Pero hay tantas carteras de niños que de niñas. Sí. Y sí, porque al final lo que hace la gente es abrirle una cuenta para sus... O sea, los clientes masculinos no tienen más hijos masculinos que... Ahí no será un 50,0 exacto, ¿no? Pero más o menos entre los menores, cuentas de menores, tenemos un 50-50 y conforme estos vayan creciendo y tomando control de su inversión, pues se irá reduciendo el gap, ¿no? Entre géneros en nuestra base de clientes. Pues damos ya más que respondida la pregunta y nos preguntan ahora, bueno, entre otras cuestiones, ¿qué rentabilidad anualizada esperan a largo plazo en la cartera más agresiva? Pues mira, esa me la sé. El perfil 10, que es el de fondos, el más agresivo, que tiene en torno a un 78% de acciones, la rentabilidad esperada es, creo recordar que un 4,4% anual. Y estas expectativas las actualizamos una vez al año, porque bueno, ya sabéis que al final las expectativas pues no dejan de ser estimaciones, entonces no tiene mucho sentido andar cambiando estas expectativas con una periodicidad menor. Y además, lo que hemos intentado, y esto es algo que hemos ido evolucionando, al principio generamos nuestras propias expectativas en la parte de acciones y decidimos también distanciarnos de esto y lo que hacemos ahora es de las mayores gestoras del mundo, ¿no? Pues Vanguard, BlackRock, todas estas, que ellos hacen también publican anualmente expectativas de rentabilidad para diferentes clases de activo a largo plazo. Nosotros calculamos la media, de esa manera calculamos la rentabilidad esperada de la parte de acciones y la de bonos es mucho más fácil de estimar, porque básicamente lo que haces es mirar la rentabilidad esperada de los bonos que componen la cartera de los fondos indexados. Entonces un 4,4. 4,5, sí. 4,5, mira, pues 4,5. Y sabemos que es un número que tiende a ser una perspectiva más baja de lo que suele verse por ahí, especialmente entre los gestores de small caps y value, ¿no? Donde todos aspiran a tener doble dígito, pero pensamos que es la mejor estimación que se puede dar. Y sobre todo lo que no nos gusta hacer en Indexa es inflar expectativas, ¿no? Porque sabemos que es la mejor manera de cabrear a un cliente. Entonces, realmente pensamos que se puede obtener un 4,4% a largo plazo. Por supuesto, va acompañado de riesgos. Veo que aquí la volatilidad es un 11%, por lo tanto, pues en ese perfil pues tienes que estar dispuesto a perder pues en torno a un 18-19% en un año. Y bueno, la verdad es que hasta ahora las carteras han rentado bastante por encima de la expectativa inicial que de las expectativas de rentabilidad. Pero vamos, pensamos que eso se tiene que revertir, ¿no? Por ejemplo, los primeros 6 meses del año han sido espectaculares, pero han sido inusualmente positivos. Pensamos que la rentabilidad pasada que hemos tenido, que ha estado muy por encima de la rentabilidad esperada, o sea, la realizada ha estado muy por encima de la esperada, esperamos que a largo plazo se revierta. Sí, mira, en lo que va de año, estoy cogiendo la cartera 10. En lo que va de año ha tenido una rentabilidad de 15,4%.
Es más de 3 años de rentabilidad esperada. Pero por otra parte, la rentabilidad esperada es lo de menos, porque lo que hacemos es coger una media de estimaciones de Vanguard, BlackRock, Fidelity, State Street, Franklin Templeton, y creo que son las 5 que estamos haciendo un promedio. Pero como todos sabéis, la rentabilidad esperada no se va a cumplir, ¿no? La rentabilidad real será mayor o inferior. Lo que nosotros vamos a hacer es no prometerte más de lo que pensamos que podría ser una esperanza normal. Y luego en la práctica, pues darte la rentabilidad de una cartera diversificada a nivel mundial, con un porcentaje de acciones, un porcentaje de bonos en función de tu perfil inversor, menos nuestras comisiones, la de Inversis como banco custodio o la de las gestoras de los fondos, las más bajas posible. Entonces vamos a intentar reducir los costes para dar al cliente una rentabilidad la más cercana posible a lo que dará el mercado. Por poner un dato más, estoy viendo aquí la cartera 10 en los 3 años y medio que llevamos ha rentado un 7,7% cada año. Está bien, sí. Está bien. Es un 30% acumulado, o sea, muy por encima de la rentabilidad esperada, ¿no? Pero vamos, no debiéramos esperar que siguiera así. No, pero son gratas sorpresas para el inversor. Sí, sí. Y vale, pues a ver, tenemos todavía unas cuantas preguntas acumuladas, menos mal que habéis sido cautos y hemos parado a las 5:30 para poder dejar tiempo a las preguntas, pero aún así no nos va a dar tiempo a responderlas todas, así que os las pasaré por el foro, ¿vale? Bien. Si os apetece, hacemos alguna pregunta ¿Quieres más. dar paso a alguna? Veo que hay bastante gente conectada todavía. No sé si quieres dar Correcto, paso. sí, por eso he dicho que voy a dar paso a alguna pregunta más, ¿vale? Ok. Y digo, ¿cómo hacéis la réplica de las carteras? ¿Sintética o con futuros? Vale. Las carteras invierten en fondos, se componen de 2 a 9 fondos indexados, según el perfil inversor y según el tamaño de la cartera. Si una cartera de menos de 10.000 euros son 2 fondos, y las carteras de más de 100.000 tienen entre 7 y 9 fondos. Todos los fondos que componen las carteras de fondos son fondos de réplica física. Es decir, son fondos que invierten en los activos que componen la cartera. En cartera de fondos son todos, ¿no? Y en planes de pensiones hay algún ETF pero vamos, un ETF con un peso marginal, ¿no? De unos pocos por ciento del total, donde en esta clase de activo no hay un ETF de réplica física y entonces tenemos que trabajar con un ETF de réplica sintética. Pero vamos, priorizamos, vamos, uno de los principales criterios a la hora de elegir un fondo indexado o ETF es que sea de réplica física. La verdad es que evita muchos problemas. De acuerdo. Si todos los fondos de las carteras de fondos son de réplica física y hay un ETF, que es el ETF de Amundi Government Bond, uno de ellos que compone la cartera, que es de réplica sintética. Porque no existe en esta clase de activo uno de réplica física con costes suficientemente bajos. Pues por seguir con las preguntas, nos comentan si el sistema mediante unas preguntas para evaluar nuestro riesgo se puede modificar. Sí, cuando el cliente puede modificar su test de perfil cuando quiera. Por defecto, como mínimo, le pediremos una actualización al año y eso nos ocupamos nosotros. Te enviaremos un email para que revises tus respuestas porque queremos asegurarnos que el perfil esté siempre al día con tus circunstancias personales. Pero si el cliente lo quiere actualizar con más frecuencia, lo puede hacer cuando quiera. Por defecto, a partir de 3 meses, lo puede hacer online e incluso antes de 3 meses nos puede mandar un mail para que le habilitemos el test. En resumen, cuando quieras puedes revisar tu test de perfil y en caso de cambio de perfil, automáticamente se reajustará tu cartera para ajustarse al nuevo perfil inversor. Genial. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las carteras más adjudicadas por los clientes? Entonces, en número de carteras es la cartera 10. Tenemos un cliente de edad media de 42 años y tenemos un grupo importante de clientes que se han agrupado, que tienen voluntad también de asumir riesgos, ¿no?
Donde más clientes tenemos es en el perfil 10, que es el perfil máximo, que tiene casi un 80% de acciones y un 20% de bonos. Pero donde más volumen gestionado tenemos es en la cartera 6, que es una cartera 50-50. Y con eso ves que muchas veces la gente con patrimonio más alto, o grandes patrimonios, ¿no? Familias con grandes patrimonios, tienden a ir a perfiles más equilibrados, más o menos en torno al 50-50 de acciones y bonos. Pero luego tenemos de todo, ¿no? Hay perfiles desde el 1 hasta el 10, tanto en carteras de fondos como en planes de pensiones. La siguiente pregunta me dicen, ¿qué liquidez tenéis en las carteras en caso de querer hacer reembolsos? Sí. Pues, como he comentado muy brevemente antes, elegimos fondos cuyo subyacente sea líquido, ¿no? Entonces, vamos, todos los fondos que tenemos en cartera de fondos tienen liquidez diaria. Entonces, por tanto, tú das tu orden hoy, si la haces mañana, al día siguiente ya se envían las órdenes de venta de los fondos y entre 6 y 8 días laborales después tienes el dinero en tu cuenta corriente. Entonces, cogerás el valor liquidativo de mañana, si lo pides hoy, y el dinero tardará entre semana y medio para una retirada parcial y hasta máximo 2 semanas para una retirada total en llegar a tu cuenta de salida. Y eso es el tiempo que tardamos entre solicitar los reembolsos, que la gestora de los fondos complete los reembolsos, que llegue el dinero a tu cuenta de Inversis y que nosotros ordenemos la transferencia de salida. Ok. Y ahora sí que, aunque queda alguna pregunta más que os pasaré por el foro, voy a pasar a esta pregunta como la última porque me parece que es buena pregunta para concluir, que es ¿cuál es vuestro objetivo de crecimiento? Y como en la gestión activa, cuanto más patrimonio gestionáis, ¿pensáis que es más complicado de gestionar? La primera es, pues cada vez vamos teniendo más visibilidad de hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces ahora, la verdad es que nos sentimos ya con argumentos para decir que podemos acabar siendo la gestora independiente más grande de España, lo cual sería, pues actualmente en el entorno de los 6.000, 7.000 millones, ¿no? Eso es donde nos gustaría llegar, ¿eh? Y en cuanto a que sea más difícil gestionar, no tenemos ese problema. Es que fíjate que es que invertimos en los activos más grandes y más líquidos del planeta, ¿no? Entonces, 7.000 millones, imaginando que lleguemos ahí invertidos en bonos de grandes gobiernos o en acciones de grandes empresas, es que no es ningún problema, ¿eh? Es que es un decimal comparado con lo que se negocia diariamente, ¿no? Entonces no tenemos el mismo problema que pueden tener otros inversores que inviertan en activos más ilíquidos, bien sean small caps, bien sean inmobiliario o lo que sea. Aquí no existe ese problema, ninguno. Vale, pues ya estaría. Así que nada, quedaban como 4 o 5 preguntas que os pasaremos por el foro, Sí, pero ya... Sobre el foro, vamos a responder estas 4 o 5 preguntas y cualquier otra, ¿no? Estamos muy pendientes del foro de Indexa Capital en Rankia y cualquier cliente o cliente potencial o persona interesada que quiera comentar algo, pues lo atendemos encantados por ahí también. Perfecto. Pues por mi parte ya nada más que concluir. Daros las gracias por este webinar. Y así Pues muchas gracias que... a todos los asistentes por haber aguantado más de 1 hora y... Nada, por supuesto. Seguro que si se han quedado es porque lo estaban considerando útil. Fenomenal. Así que muchas gracias a François y a Unai de Indexa Capital y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo. Gracias, hasta Adiós. luego. Hasta luego.